Hola a todos, que tengan un día maravilloso de verajá, de abundancia y de puras cosas buenas. Vamos a continuar con la Parashat Veikra. Mesdarat Hashem Yitbaraj, estamos exactamente en el cuarto capítulo, en el primer pasuk. Estamos hablando de los korbanot, vamos a hablar de un tema muy interesante. Dice el primer pasuk del capítulo 4, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló a Kadosh Baruj Hu con Moshe diciendo, hay algo muy interesante, siempre que Kadosh Baruj Hu hablaba con Moshe Rabbenu, cuando le explicaba una mitzvah, le daba tiempo entre que le explicaba una mitzvah y otra mitzvah para que lo procese, para que lo piense, para que lo entienda. Dice Rashi, de aquí aprendemos cuando una persona le explica algo al otro, tanto un tema personal, un tema de negocios, cualquier tema, la persona tiene que entender. El ser humano tiene un proceso de entendimiento. No somos máquinas, no somos robots. Tenemos que entender la información, procesar la información. Daber el Bene Israel habla con el pueblo de Israel, Lemor, diciendo, Nefesh kitejate bishgaga, el alma, una persona, kitejate, que peque, bishgaga, sin querer, mikol mitzvot Hashem, de todas las mitzvot de la Torah que Hashem nos dio, Asher lo te hacen, que la persona no tiene que traspasar. Y eso es muy interesante. En la Torah hay dos tipos de mitzvot. Hay mitzvot activas que tenemos que cumplir, por ejemplo, darse de acá, ponernos el tefilín, eh, hacer una azúcar, ponernos tzitzit, etcétera, etcétera. O mitzvot pasivas, que es que no tienes que hacer. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Si la persona traspasa una mitzvah, asher lo te hacen, que no tienes que traspasar, no una mitzvah activa, sino una pasiva, las que no tienes que hacer. Beasame hadmen, y hizo una de estas que no tenía que hacer. Por aquí Rashi nos explica que estamos hablando. Hay diferentes niveles de transgresiones en la Torah. No todas las mitzvot, la Torah no nos dijo cuál es su pago. La Torah no nos quiso decir cuál es el pago de cada mitzvah, para que la persona no diga, voy a hacer esta no, esta sí, esta vale más, esta vale menos. Todas las mitzvot activas que hay que hacer, no hacemos el pago. Una chiquita que tú creas que es chiquita puede ser grandísima. Pero las mitzvot que la Torah dijo, no vayas a traspasar, no robar, no matar, no transgredas el Shabbat, no comas taref, lo que la Torah dijo, no hagas, ¿sí? No hagas sentir mal a tu prójimo, etcétera, etcétera. Sí dijo cuál es la consecuencia y sí dijo el nivel de gravedad. Aquí estamos hablando en mitzvot, que cuando la persona las hace al propósito, el, la transgresión amerita un caret. Caret significa que hay una ruptura entre su alma y el creador. Si se corta en algún punto, no quiero explicar ahorita el caret, es un concepto un poco profundo, pero es muerte del cielo, digámoslo de esta manera, a su alma de la persona. ¿Sí? Todas las averos, los pecados, si la persona las hace a propósito, es caret, es esta transgresión que tiene esta consecuencia. Si la persona la hace sin querer, tiene que traer un corbán hatat. Un corbán hatat es una ofrenda para hacer capara, para arreglar el pecado que hizo sin querer de un tema grave que traspasó. No todos los pecados que la persona traspasa, si los hace sin querer, tiene que traer un corbán. Solamente pecados que son realmente muy, muy delicados, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es Shabbat. Si la persona traspasa Shabbat sin querer, tiene que traer un corbán. Es una de las mitzvot, uno de los temas que la persona transgrede es algo delicado, entre otras, ¿sí? Ahora, ¿qué significa sin querer? Sin querer significa que en el momento que lo estaba haciendo la persona, si en Shabbat está prohibido escribir, la persona escribe o cocina, en el momento que él estaba haciendo esa actividad, no que él no se estaba dando cuenta que estaba escribiendo, eso no es sin querer. Vamos a que se recarga en una pared y prende la luz, no es sin querer, no, eso ni siquiera se llama sin querer. Sin querer significa cuando la persona está consciente de lo que está haciendo, solamente que cree que es permitido por alguna razón. Por ejemplo, él creía que en Shabbat estaba permitido cocinar, no sabía, y cocinó pensando que no hay ningún problema. Eso es algo sin querer, porque no sabías que era prohibido. O creías que era lunes, y dijiste, voy a cocinar, y cocinaste y después te diste cuenta, espérame, es Shabbat. Hiciste un pecado, que su transgresión es caret, y caret, o por supuesto mitad. Mitad significa
cuando hay ciertos pecados que ameritan pena de muerte aquí en el Bedi, no solamente caret, no solamente con el cielo, hay una desconexión espiritual en el alma de la persona, sino en la tierra hay ciertas mitzvot que es pena de muerte. Si las hace sin querer, esto tiene que tener un korban hatat, tiene que tener una ofrenda hatat por su pecado para hacer capara. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué traer un korban a lo que hizo sin querer? Fue sin querer. Él creyó que era lunes, por eso cocinó, creyó que era permitido. Dice la Torah, hay pecados inconscientes. Por algo se te olvidó que era Shabbat hoy. No es casualidad. Algo te falta. La persona tiene que saber que no hay acciones. Pues, es sin querer. Sin querer. Pues oye, ¿por qué no me has pagado? ¿Qué crees? Se me olvidó tu deuda. No se te olvidó, Javivito, no la querías pagar. Y entonces eso provocó el olvido. El olvido tienen también, no podemos juzgar a una persona que se le olvida algo como una persona que lo hace al propósito. Pero algo hay, pues tiene que tener un corbán. Seguimos con el siguiente paso. Y Macoena Mashiach, si el Cohen Gadol, fíjate, va a ser un pecado, le Hashamatam, ¿qué significa que va a ser un pecado le Hashamatam? Hizo un pecado, ¿sí? Eh, hizo un pecado, él tiene ciertas leyes que no tienen las demás personas del pueblo, ¿sí? Pero ¿por qué dice la Shamatam es un pecado del pueblo? Porque si el Cohen peca es porque el pueblo hizo algo, porque el Cohen lo necesitamos para que esté tzadik. Si él no está tzadik, por algo no está tzadik. Veikriba al hatato, asher hatá, tiene que acercar sobre el pecado que hizo sin querer. Parben bakar, un torito, una vaquita que tenga 3 años. También íntegro, no es anciano, no es un toro, una vaca eh, eh, que acaba de nacer, es de 3 años. La Hashem lejata, lo tiene que traer para Hashem por, por su pecado que hizo. Bebí etapar, y tiene que traer el toro, la vaca, el pétajo, el mued, por supuesto al Beit HaMikdash. Lifnei Hashem enfrente de Akadosh Baruj Hu, siempre que dice el pasuk enfrente de Hashem es en el Beit HaMikdash, donde reposa la Shekhinah. Besamaje diado al Rosapar y va a poner sus manos sobre la cabeza de este toro, pues va a confesar. Besajate tapar litnashim, van a hacerle shejitá, van a matar, como se tiene que matar un animal según la Torá. La caja Cohen a Mashiach Midam y va a agarrar el Cohen Gadol, la sangre. Apar, bebió todo el Moed y lo va a traer a lo el Moed a la carpa del encuentro. Betabala Cohen etetzvao badam y va a agarrar su mano y la va a remojar en la sangre. Beisdamin Adam y va a salpicar de la sangre Sheba Pamim 7 veces. No como en Kippur, que era una para arriba y 7 para abajo, no, directamente 7 veces va a salpicar sobre las cortinas que dividían al Kodesh del Kodesh a Kodesh. Voy a explicar. El Beit HaMikdash estaba el patio, donde podían entrar los Israel. Hay una división donde nada más pueden entrar ahí los Kohanim, y ahí estaba el altar externo donde se acercaban todos los korbanot. Eso estaba al aire libre. Adelante había el Kodesh HaKodashim, el Kodesh y luego el Kodesh HaKodashim, que era un ulam, era un lugar cerrado, donde estaba la menorá, donde estaba el altar del incienso, y donde estaba el eje mapanim, el pan que acercaban ahí cada semana. Y adentro había una separación con una cortina, donde estaba el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aarón HaKodesh, el baúl, donde estaban guardadas las 2 tablas, el man, y encima estaban los querubín, los ángeles con cara de niño. Esto era, este nivel de pecado del Cohen Gadol, la sangre la traía adentro, la llevaba adentro donde estaba cerrado en el espacio cerrado, en este salón cerrado donde estaba el Kodesh, y ahí salpicaba hacia donde estaban las cortinas, no en las cortinas, hacia las cortinas. Si caía, caía. 7 veces salpicaba esta sangre, cosas muy profundas, muy elevadas, que sea una vez en la vida estudiarlas, ¿sí? Livne Hashem, enfrente de Akasu, et pene parojet Kodesh, enfrente de las cortinas sagradas que dividían a Kodesh a Kodesh. Menatana Cohen Miradá me agarraba el Cohen de la sangre, al Karnot Misbeach Ketoret Asamim, sobre las esquinas del altar del incienso. Esto era algo muy especial. Adentro nunca se salpicaba la sangre en ese altar del incienso. Afuera, en el altar grande donde se acercaban todos los miembros de los Korbanot. Divne Hashem, Asher veo el moed adentro de la carpa del encuentro,
Betkol Adama Par y todo lo que sobraba de la sangre, Ishfoj el Yesod Mizbeach, lo tiraba, había dos hoyitos en el altar externo que llegaban a lo más profundo del abismo, ahí tiraba la sangre que quedaba. Asher Petajo del Mued que estaba enfrente de la puerta del Beit HaMikdash. Betkol Gelebapar y todo el cebo de este animal, Ajatat, que venía por el pecado que hizo, Yarim y Medo lo tiene que levantar, Et Geleba Mejasea la Kere, todo el cebo que cubre el estómago, Betkol Geleba la Kere, y todo el cebo que está sobre el estómago. Besteya Kelayot, y los dos riñones, Betajele Bashalem, y el cebo que está sobre los riñones. Bashala la Quesalín, que están junto a los pulmones, Betayoteret la cabeza, a la Kelayot y a Sirena, y lo que está sobrando del hígado, que está sobre los riñones, lo tienen que quitar también y acercar, ¿sí? Eso al Mizbeach, Kasheyuram, Mishor Zebach Shelamim, lo mismo que hablamos en el Korban Shelamim, dijimos que era un Korban, hablamos la última clase, un Corban que se traía por Shalom, de una parte se acercaba al Mizbeach, se acercaba al altar, se quemaba, y otra parte se la comía el coño, y otra parte se la comía el que lo trajo. Es las mismas partes de este Corban que se acercaban al Mizbeach, tenían que acercarse en el Corban que se hacía cuando una persona hizo un pecado y lo traía para hacer para redimir ese pecado que hizo. Victirama Cohen a la Mizbeach Olá, la tenía que acercar el Cohen sobre el altar del Olá, que es el altar externo. Et ora par, y también su piel, betkol besaró y toda su carne al rosó, menos la cabeza, ve al kerabi sobre sus piernas, bekirbó, upirzó, todo lo que quitaba, y qué hacía con todo lo demás, beotziet kolapar, todo el animal, el mijut majarero tenía que sacar, no se lo comía nadie este animal, es un kurban hatat. Lo que se acercaba en el altar se acercaba y lo que no se acercaba en el altar lo sacaban afuera de los tres majanot. ¿Cuáles son los tres majanot? Había tres campamentos en el tiempo que estaban en el desierto. El majané del Ohel Moed, que era el lugar del Kodashim, los Leviim, donde estaban, y había donde estaban los Israel. Había diferentes niveles. Cuando estaban en el Beit HaMikdash, que no había estos campamentos, se sacaba fuera de la ciudad de Jerusalén, donde se consideraba ya fuera de Jerusalén. Y ahí que pasaba, Yotziet, Kolapar, todo lo que quedaba del animal, el Bijutza Mahane afuera, el Makom Taor, un lugar puro, el Shefe Hadeshen, donde tiraban las cenizas, todas las cenizas, de todo lo que se quemaba, las cenizas. ¿Qué se hacía con todas las cenizas? Las sacaban afuera de la ciudad a un lugar, las echaban en un lugar, Besarafo, toda la encima, ahí tenía que hacer una, poner ahí maderas, hacer una fogata y quemar ahí todo lo que quedaba de este Parvaesh al Shefe Hadesh en Isaref, sobre donde están todas las cenizas, ahí se va a quemar todo lo que quedaba de este animal. ¿Qué pasa si todo el pueblo de Israel pecaron? Todo Israel pecaron, todo el pueblo de Israel pecó, no puede ser. Estamos hablando aquí del Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín? El juzgado mayor, el juzgado, sean todas las leyes del pueblo de Israel, se equivocaron, le dijeron al pueblo, le dieron un permiso equivocadamente, el pueblo pecó por culpa del juzgado mayor, se pueden equivocar, son humanos, ¿sí? Benelam, Dabar Meneakal, y se les perdió una alajá, Beasuejat Milkol Mitzvot Hashem, y traspasaron una mitzvah de la Torah que Dios dijo que no la hagan, Ashelote Acena, Beashemó, y tuvieron una culpa. Benodá Hatata Shelhatu, y después se dieron cuenta que tuvieron un pecado por culpa del Sanedrín. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Alea, Beikribo Akal, sobre este pecado que hicieron, tienen que acercar todo el pueblo. El pueblo obviamente no, es el juzgado mayor, los miembros del juzgado mayor tienen que acercar. Parven Bakar igualmente una vaca de 3 años de Hatat, por este pecado que hizo, se llama el Corban Hatat, Beibió Tolifneo del Muedo, tienen que entrar al Beit HaMikdash, Besamhuzik Neaeda, los ancianos, los sabios de la generación, los miembros del Sanedrín, ponían su mano en Yedehem al Rosh al par, sus manos sobre la cabeza de este animal, Ifne Hashem, en el Beit HaMikdash, enfrente de Hashem, Beshahate Tapar, hacían Shechitá, Ifne Hashem, en el Beit HaMikdash, bebía Cohen HaMashiach, y el Cohen Gadol, venía con Midama para agarraba de la sangre de este animal el Ohel Moed, y también lo metía adentro del Ohel Moed, adentro del lugar donde está el Kodesh, al salón que había la menorá y donde estaba el altar del incienso y el eje Mapanim, Betabala Cohen Etzbao, y remojaba el Cohen su dedo, Minadam, de la sangre que recibió de este Corbán, Beizashua para mí igualmente 7 veces, Lifne Hashem et Penea Kaport, en el mismo lugar, enfrente de las cortinas que separaban al Kodesh, del Kodesh HaKodashim, Minadam, y de lo que sobraba, y ten al Karnot Mizbeach, Hashem Lifne Hashem,
Ayer veo el Moed, igualmente iba al mismo altar, al del incienso que estaba enfrente de Akadosh Baruj Hu, y le echaba, lo salpicaba, Betkol Adam y todo lo que sobraba, y Sfoj lo tenía que tirar el Yesod a estos hoyos que habían, que llegaban hasta el abismo, Misbeach Haolá que estaban afuera, Asher Petajo el Moed, enfrente de la puerta del Beit HaMikdash. Betkol Helbo y toda su sebo, y Arim y Medo lo tiene que quitar, Beiktira Misbeach y lo va a acercar, que acortó, pero en verdad es el mismito proceso que hizo cuando el Cohen pecó, lo mismo cuando el Sanedrín pecó, eran los únicos dos Korbanot Hatat que entraban adentro, todos los demás se hacía el ritual y todo lo que se tenía que hacer afuera, en el altar externo, donde se acercaban todas las ofrendas y todas las partes de los animales. Era, por supuesto, una rampa, era un altar muy grande. Estamos hablando aquí, entraban a salpicar 7 veces adentro, donde estaba la cortina que separaba el Kodesh del Kodesh Kodashim. Eso era algo especial. Beazal la par y hacía con este mismo animal. Kasherazal le para Hatat, lo mismo que hizo el Hatat. Ken ya hacelo lo mismo que le hizo el Cohen, tiene que hacer él. Pejipera le ema Cohen, y va a ser capará el Cohen con este ritual. Benislach la que los va a perdonar. Les expliqué que esto tiene un proceso que generaba una conciencia muy profunda en la gente que lo hacía. Tenía de repente una experiencia y una conexión con aquel sujo muy fuerte que influía en su inconsciente. Había que arreglar el inconsciente porque por alguna razón pecaron. Biochieta para el Mijutza Mahané, igualmente sacaban el animal afuera del Mahané, afuera de los campamentos, afuera de la ciudad, de Zaráfoto, y lo va a quemar lo que quedaba. Kasher tapar Rishon, lo mismo que hizo con la vaca que hizo el Cohen Gadol. Hatata Kalu es el corbán del Hatat, la ofrenda para arreglar el pecado que hizo el pueblo por culpa del Sanedrín. Ahora vamos a ver el último por hoy. Asher Nasíjate, que es el presidente de la congregación, tener un presidente, el presidente de la congregación pecó, y traspasó una de las mitzvot que Akadosh Baruj Hu que dijo que no, Asher Lote Hacena, que dijo Hashem que no hagas, Vishgaga sin querer de Hashem, tuvo culpa sin querer, o da el abjatato Asher Hatat. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? O que él mismo, ¿sí? O que alguien le dijo, o que él mismo, o que él se dio cuenta, ¿sí? Que él pensó que era permitido y luego se dio cuenta que era prohibido. En el momento que lo estaba haciendo con toda conciencia. Bebiet Corbanó tiene que traer un corbán, una ofrenda seir. Tiene que traer un chivito. Seirizim, Zahar Tamim. Tiene que ser macho y tiene que ser íntegro, sin ningún tipo de defecto. Besamaj Yadó al Rosh Seir tiene que poner sus manos sobre la cabeza de este chivito. Beshahatoto, y lo va a hacer Shejitá, Bemakoma Sherishhat Taolá, en el mismo lugar donde se le hace Shejitá, cualquier Korban Olá, en el patio del Beit HaMikdash. Lifnei Hashem, enfrente de Akadosh Baruj Hu del Beit HaMikdash. Hatati es un Korban, es una ofrenda por un pecado, sin querer. La caja Cohen, iba a agarrar el Cohen, Midama Hatat, de la sangre de este Korban Hatat, Beetzbao en su dedo, Benatán, y lo va a echar, pero ya no adentro, ya no entra adentro. Los únicos que entran adentro es cuando el pecado es del Cohen Gadol o del juzgado mayor. Cuando es del presidente, Benatán al Karnot Mizbeach Haolá, lo va a echar en las esquinas del altar donde se acerca la Olá. Es el de afuera, el altar grande, donde se acercan todos los miembros de los Korbanot, no adentro del salón donde estaba la menorá y donde estaba el altar del incienso, donde estaba el eje mapanim, donde estaba el lugar donde estaba el pan, Bedamoy Shafeja al Yesod Mizbeach Haolá, y su sangre la va a vertir en el Yesod, en el hoyo, en el orificio que había, que llegaba hasta el abismo, ahí en el Mizbeach, en el altar, donde se acercaba la Olá, el Korban Olá que se hacía todos los días. Betkol Helbo y toda su sebo, Yaktira Mizbeach, lo tiene que acercar al Mizbeach, que Helev Zebach Shelamim, las mismas partes que hablamos en el Korban Shelamim, se acercan también aquí, Bejipera Lava Cohen Mijatató, y va a ser capará, va a expiar el Cohen sobre ese pecado que hizo Benislachlo, y Akadosh Baruj Hu lo va a perdonar. Miren, aquí hay algo muy interesante que yo les quiero transmitir el día de hoy. Yo sé que para nosotros son temas que son difíciles de entender, difíciles de procesar, todo este tema de las ofrendas, pero hay que entender algo. Cuando una persona se equivoca, sin querer, por supuesto a propósito, tiene que la persona arrepentirse. Hay un proceso donde la persona tiene que concientizar que algo hizo mal. El ser humano es realmente profundo, es complejo. Hay consciente, hay inconsciente. Todo lo que pasa en el Beit HaMikdash es que llegaba de este tipo de experiencias que vivían. Si el Cohen sin querer pecaba, o el Sanedrín, o el presidente, tenían que pasar un proceso de reflexión. Los seres humanos pensamos, me equivoqué, sí, hay que seguir adelante, no hay que torturarnos sin duda,
Hay que entender que lo más importante cuando una persona se equivoca en la vida es un momento de profunda reflexión. Y estas experiencias, cuando veían todo lo que pasaba en el Beit HaMikdash, y una persona que entraba al Beit HaMikdash, su conexión con Dios era impresionante. Se despertaba su corazón, su emuná y su nivel de conciencia sobre lo que hizo era mucho más profundo. Una persona que vive una vida sin reflexionar, una persona que vive sin analizar sus actos, sin duda que va a ser difícil que tenga un crecimiento verdadero y profundo. Por eso nos dé la fuerza para seguir adelante en la vida. Desde la Tasha cada día siendo mejores seres humanos. Todas las clases están en iTora, la aplicación que pueden descargar gratuitamente en Google Store, App Store, y Latina Torah, I-T-O-R-A, sin H al final, corrido, y Torah. La pueden descargar, ahí están todas las clases, tanto en audio, tanto en video. Estamos en contacto desde la Tasha en todas las verajotas, todos.